En el Plan de la Patria, el tema del ecosocialismo es un tema estructural, pero además se decidió en el desarrollo del Plan de la Patria que se enfoca en la visión del comandante Chávez sobre el tema del ambiente y se inscribe en la doctrina, para ponerlo en una frase, en el pensamiento, por ejemplo, que formulara el comandante Fidel Castro en Brasil, cuando en una de sus intervenciones dijera que al capitalismo se le iba a recordar más que por las crisis económicas, más que por las guerras, se le iba a recordar por la devastación y la afectación a la vida misma sobre el planeta. En efecto, el tema climático es uno de los desórdenes del modelo capitalista, donde los propios ciclos que tiene el planeta sencillamente ha roto todos los posibles equilibrios que existían. Cuando uno ve los cambios de la temperatura en el planeta en el último siglo, siglo y medio, y ve la velocidad que esos cambios de temperatura se han generado, sobre todo en la década del 60 del siglo pasado del presente, uno ve que esas velocidades de cambio no es posible que sean asimiladas por el planeta. Eso es como todo sistema. Cuando los sistemas no son capaces de reabsorber las dinámicas que se han generado y no son capaces de reabsorberlas, simplemente sobreviene el caos. Esa es la única solución. Así se fundamenta parte de la segunda ley de la termodinámica, así es parte del funcionamiento de la vida en sí misma. Decía un escrito de la década de los 90 que para que se preservara la biodiversidad y para que se preservara la vida en el planeta, a la velocidad, a la tasa de cambio que iba la temperatura en el mundo, simplemente los bosques iban a tener que levantarse, así como la falda, los pantalones, y se iban a tener que mudar 120 kilómetros al norte o 120 kilómetros al sur. Y si no estaban mudados de aquí al año 2050, sencillamente desaparecían. Evidentemente, esa tasa de migración de las especies no existe esa posibilidad. La única conclusión de eso es que desaparecen. Eso después se puede ir pensando en que parte del tema es las obras hidráulicas, es la contención, agarrar y asimilar que viene un cambio climático de todas y que entonces lo único que queda es no construyas en ese sitio, haz las obras de ingeniería, etcétera. Y resulta que todo eso nos lleva siempre al enfoque equivocado. El enfoque central tiene que ver con la forma de organización de los modelos económicos y sociales en el planeta, y si no hay una dinámica distinta en cuanto a la forma de organización del planeta, sencillamente no hay alternativa, no hay ninguna salida. De forma que la lucha que se libra en nuestros pueblos en contra de lo que ha significado la dinámica del cambio climático, pero más allá, más que banalizar y convertir en consigna, uno ve algunos voceros que hacen hasta marketing con el tema de cambio climático. El tema central es cuál es la causalidad de ese cambio climático. O sea, de dónde se origina ese cambio climático y cuáles son las relaciones que tiene. Adicionalmente podríamos decir otras cosas. En el caso del Plan de la Patria, el ecosocialismo no es igual a ambiente. Eso es un tema muy importante. Nosotros tenemos una visión desde el punto de vista de la concepción del ecosocialismo que adrede, como venía esa preocupación de que se banalizara parte de los términos que se usaran como simplemente consignas, se incorpora una cantidad de sustancias en el quinto objetivo del Plan de la Patria. Y el quinto objetivo en el Plan de la Patria, en el tema del ecosocialismo, se circunscribe, uno, con cuáles son las raíces de nuestro ecosocialismo. Entonces, por ejemplo, ahí se habla de lo que significa el feminismo, de lo que significa lo afrodescendiente, de lo que significa lo indigenista, de lo que significa la concepción del poder popular. Esa mezcla, que son de doctrinas propias del caso venezolano, tiene que salir de ahí una sustancia que nos permita construir nuestra doctrina del ecosocialismo. En eso, hay que decirlo, hemos defendido las banderas, pero falta mucho. Eso es una tarea que no sé si recuerdan, que lo hablamos de la necesidad de sistematizar las experiencias. Eso lo hablamos en una de las videoconferencias. La necesidad de sistematizar nuestras experiencias.
¿Cuál es el aporte de los pueblos indígenas al ecosocialismo? ¿Qué significa la doctrina feminista como aporte al ecosocialismo? ¿Qué ha hecho el poder popular como aporte al ecosocialismo? Si no lo hacemos, simplemente no le ponemos nuestros conceptos a lo que es esta construcción histórica. Porque el socialismo venezolano tiene esas cualidades. O sea, tiene cualidades, diría Iraida Vargas y Mario Zanoja, tiene cualidades antropológicas, ¿no? Decía Cortázar, seremos los hombres, decía en aquel momento, pero sería los seres humanos, seremos capaces de vencer nuestras cargas antropológicas para construir al hombre nuevo, lo decía en el libro aquel Nicaragua tan violentamente dulce. Entonces, ahí hay un desafío de cuál es la carga conceptual. Entonces, fíjate, si nosotros, por ejemplo, pensamos que eso es un problema de ambiente, y estoy diciendo adrede la palabra ambiente, ¿no? Y entonces no erradicamos las cosas que venían del antiguo modelo de ambiente en Venezuela y no las erradicamos y no hacemos un lavado completo de lo que significa, estamos en una galleta. Uno de los desafíos fundamentales que plantea el comandante Chávez es cuando asume que el espacio geográfico, no el espacio a secas, el espacio geográfico o el espacio-tiempo geográfico es una categoría de existencia, una dimensión de existencia de la sociedad.